Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy les voy a mostrar la nueva versión del cargador de baterías de litio y lipo. En este caso vamos a utilizar una nueva versión que es la 03962A, que contiene el mismo TP4056 y adiciona una protección para la batería. Este módulo es ideal para aplicaciones en donde vamos a usar una sola celda de 3.7 voltios de litio. A continuación les dejo el sencillo pero útil circuito, el cual podremos implementar dentro de nuestras aplicaciones portátiles. Para este caso utilizaremos una batería 18650 y vamos a utilizar un portabaterías para poder retirar la batería cada vez que querramos. En caso de una aplicación definitiva puedes dejar soldada la batería directamente al módulo. Es recomendable solo usar una celda. Este módulo protege a la batería de sobrecorrientes, de sobrevoltajes en la alimentación. Además desconecta la carga cuando llega alrededor de los 4.28 voltios y desconecta la batería de la carga cuando se aproxima el voltaje de la batería a los 3 voltios para que no se descargue por completo. Bueno, primero tenemos el módulo de carga y lo vamos a unir a nuestro portabaterías. Soldamos los extremos en los bornes donde se encuentra marcado como B más y B menos respectivamente. Recuerden siempre utilizar conectores especiales para baterías para colocar la salida de nuestro banco de carga. Esto es lo que irá directamente a nuestra aplicación, entonces hay que tener cuidado que no se vaya a confundir la polaridad y dañemos nuestra aplicación. Bueno, vamos a pegar el módulo al portabaterías con algo de cola caliente. Muy bien. Ahora vamos a colocar algo de cinta para sostener los cables y no tener que cortar todo a medida. Pues más adelante podemos hacer algunas modificaciones de manera sencilla. Siempre recuerden colocarle cinta sobre el módulo para que no haya problemas de cortos. Bueno, vamos a colocar nuestra batería 18650 en el portabaterías. Verificamos que haga contacto porque estos portabaterías siempre vienen apretados. Bueno, vamos a ponerlo a cargar. Lo conectamos por el puerto USB y vemos que mientras que carga se mantiene un LED rojo encendido. Cuando termina la carga, el módulo nos avisa encendiendo un LED de color azul. Ahora veremos una aplicación de nuestro sistema de carga. Vamos a armar una linterna LED de alta luminosidad a partir de un módulo LED de 12 voltios y un convertidor de 3.7 a 12 voltios. Conectamos el LED a la salida y en la entrada del convertidor nuestra batería. Perfecto. También podemos usar nuestra batería para alimentar directamente con los 3.7 voltios una Arduino Nano. Muchas gracias por ver mis videos. Por favor denle like y suscríbanse. Nos vemos en un próximo tutorial.